Hola, estamos conversando con el doctor Roberto Blum. Él es profesor visitante en la Universidad Francisco Marroquín y el tema que hoy nos ocupa es el del federalismo, la descentralización, la secesión en un mundo globalizado. Y lo que se me ocurre es que en la medida en que la globalización avanzaba, muchos vieron la oportunidad de hacer realidad su sueño de un gobierno mundial, por ejemplo. Y lo que vemos ahora es todo lo contrario. Vemos movimientos de secesión, vemos pueblos dispersándose. ¿Es una contradicción la globalización y la secesión, doctor Blum? No, yo creo que no. Yo creo que lo que sucede es que muchas personas cuando hablaban de que había que llegar a un gobierno mundial, estaban partiendo de un paradigma equivocado, es decir, del paradigma paleotécnico. Lewis Mumford es un individuo muy interesante que escribió allá por los años 30 y 40 y escribió sobre cómo la tecnología de alguna manera determina o por lo menos influye en las organizaciones políticas y sociales. Entonces, en el modelo paleotécnico, que es básicamente el modelo de la revolución industrial inglesa y después del resto del mundo, alemán, francés, norteamericano, era muy importante el tamaño. Había que lograr mercados masivos, había que lograr estructuras que permitieran la libre circulación de bienes producidos en masa. Pensemos, por ejemplo, los automóviles. Henry Ford desarrolló esta técnica para producir automóviles baratos y en gran cantidad. Y entonces ese tipo de producción industrial en masa de alguna manera parecía que requería también una organización política y administrativa masiva. Y entonces aparecen los estados-nación gigantescos. Y aparece China, y aparece Rusia, y aparecen los Estados Unidos. Todos estos, de alguna manera, porque lo que necesitaban bajo este esquema de producción, bajo esta tecnología paleotécnica, necesitaban tener tamaño. Pero nos encontramos con que en la actualidad las nuevas tecnologías basadas, según Mumford también, en la electricidad, los materiales sintéticos, los metales ligeros, hacen que esa concentración de recursos, de poder, recursos y poder en un centro ya no sea necesario. Por ejemplo, las fábricas se constituyen como estas grandes locales en donde hay muchas máquinas y muchos trabajadores trabajando juntos porque porque la fuente de energía era una caldera de vapor. Y el vapor y la energía que produce el vapor no se puede transmitir fácilmente a distancias largas. Pero cuando tenemos, por ejemplo, que la energía es la electricidad, que sí se puede transmitir a distancias largas sin perder prácticamente nada, entonces nos encontramos con que las fábricas estas masivas donde trabajaban 1000 o 10.000 obreros ya no se requieren. Ahora la gente puede trabajar desde su casa con su computadorcita, puede con su impresora hacer un libro, etcétera, etcétera. Es decir, de alguna manera las nuevas tecnologías nos llevan a una descentralización de la producción y también de las decisiones políticas y administrativas. Ahora, cuando las gentes pensaban en la idea de un gobierno mundial, era todavía bajo el esquema paleotécnico. Lo que estamos viendo es que ya no se requiere eso en la actualidad. En la actualidad es mucho más importante la descentralización y desconcentración de las decisiones, porque ya no hay nadie que sea capaz de tener toda la información y todos los conocimientos que antes podía tener una enorme burocracia. Con las computadoras nos encontramos con que ahora la información también está dispersa. Antes la información estaba toda en un edificio con grandes archivos, una gran biblioteca. Ahora la biblioteca está en todas partes, los archivos están en todas partes por el Internet. En ese sentido la información está dispersa y la toma de decisiones puede ser dispersa también. Entonces, no, yo no creo que haya una contradicción. Por otro lado, sí es cierto que lo que se requiere para que el mundo funcione y para que sigamos produciendo riqueza es básicamente que haya libertad de comercio, libertad de tránsito de personas, libertad de movimiento de capitales, de bienes, de ideas. Y eso requiere efectivamente de una especie de mercado global que se ha venido dando casi de manera natural. De hecho, los estados, tratando de proteger, digamos, sus monopolios que están basados en sus fronteras, están muchas veces impidiendo ese libre tránsito de personas, capitales y personas. Entonces, lo que estamos viendo ahora, como lo decía Daniel Bell,
hace algunos años, en una conversación privada que yo tuve con él, es los estados nacionales son demasiado grandes para permitir una buena participación política. Y por otro lado son demasiado pequeños para ser eficientes económicamente. Entonces lo que estamos viendo es, hemos generado en el mundo un mercado global, donde prácticamente es decir, los aranceles se vienen reduciendo. Es posible que lleguemos a aranceles tipo cero próximamente, donde haya, es decir, el movimiento de capitales es prácticamente libre. El movimiento de personas es uno de los elementos que nos faltan.